De regreso a su espacio Voz para el Cambio, conversando con el historiador y amigo José Ismael Román. Dejamos en el segmento anterior una pregunta en el aire, el problema de la prevención. Nuestro humorista muy conocido en todo el territorio nacional, Cuquín Victoria, decía que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. ¿Qué significa eso? Que la prevención está por encima de la contención. Nosotros sabemos que nuestros suelos se saturan rápidamente y la tormenta Federico, que duró 7 días de lluvia y que arrasó con zonas enteras, es una muestra fehaciente de que hemos debido tomar muchas medidas preventivas para cuando llegue la temporada ciclónica. Incluso fuera de noviembre ha habido aguadas como las que sucedieron acá en el Distrito Nacional, que arrasaron con el barrio La Puya, ahí en Arroyo Hondo, que arrasaron, que se llevaron viviendas en el pleno Santo Domingo, no a orillas del río, no, en pleno centro de Santo Domingo, y no se han tomado las medidas preventivas, porque el gobierno debe exigirle, sobre todo a los constructores de nuestras avenidas y calles en el Distrito Nacional, el problema de los desagües. Aquí hay sectores donde hay un solo desagüe en el sector entero. ¿Por dónde van a salir las aguas? ¿Por dónde va la escorrentía? ¿Hacia dónde van a irse las aguas? Entonces, todas esas falencias que tiene nuestro Gran Santo Domingo y el propio Distrito Nacional es que hace que las inundaciones, porque aquí los ingenieros planifican las acometidas y los desagües, pero no los construyen y los cobran y se roban el dinero y no hay una supervisión del Ministerio de Obras Públicas para que eso se lleve a efecto, José Ismael, y por eso es que todas estas inundaciones, y tenemos mucha experiencia, tenemos la experiencia del Río Blanco allá en Jimaní, tenemos la experiencia de la Mesopotamia en San Juan de la Maguana, tenemos muchísimas experiencias, aquí mismo en el Distrito Nacional tenemos experiencias donde las aguas han anegado viviendas hasta el techo en el pleno Distrito Nacional y sin embargo no tomamos medidas porque a los gobiernos que hemos tenido no les interesa resolverle los problemas a la ciudadanía. Lo mismo podemos decir del déficit de vivienda. ¿Cuál gobierno ha puesto en marcha un programa de viviendas económicas para suplir el déficit tan grande de viviendas que tenemos en el Gran Santo Domingo y en todo el territorio nacional? No, porque la ciudadanía no importa, lo que importa son los beneficios y los intereses de la oligarquía y del empresariado. Eso está por encima de cumplir con el juramento que se hace sobre la Biblia en el Congreso Nacional de defender la Constitución y las leyes que benefician a los ciudadanos y las ciudadanas. Eso nunca se ha cumplido, José Ismael. Eso es así. Ya casi terminando esta parte para entrar en los elementos internacionales. Una última recomendación con respecto a esto. La ciudadanía debemos tomar medidas de precaución. Tú has señalado toda la responsabilidad que debe tener el Estado, con el gobierno a la cabeza, que después nos tenga que ponerse a invertir en comida y bobería y colchones y eso, desde ya, resolviendo esos problemas fundamentales que tú has planteado. Pero la población debe poner su granito de arena. La gente que vive en condiciones, yo te digo, por ejemplo, yo vivo en Santo Domingo Norte y conozco Santo Domingo, hablo del municipio Santo Domingo Norte, que pertenece a la gran provincia de Santo Domingo, y los niveles de pobreza y alrededor de la cañada es para que la gente se preocupe. Si hay que ponerle un blog al techo, amarrarlo, lo que sea, que sea con tiempo ya. Porque además, viste que en días atrás, cuando hubo un par de aguaceros importantes, 2 niños pasaron por la pena, una
que se logró rescatar, que la había succionado el agua, y la otra que murió, apareció en una zona donde desaguan las cañadas. Entonces, los padres deben tomar en cuenta eso. Señores, no salga a caminar, porque aquí, este es un país de maravilla. Usted ahora ve un filtrante con su tapa y ahorita pasa por ahí y no está porque hay un bárbaro o una bárbara que se lo roba y va y lo vende, pero los servicios de seguridad no saben a dónde lo van a vender. Entonces eso se convierte en una gran amenaza para la gente que camina o que anda en vehículos cuando hay lluvia, porque todas las cosas se ponen planas y tú solo ves el agua. Cosas como esta, debe irse preparando eh, eh, también la adquisición de cuestiones elementales para afrontar situaciones. Mira, Aristóteles, la República Dominicana no solo aparece con números maquillados, eh, por encima de todo los organismos conservadores que hay en este país, los sectores tanto religiosos como políticos que se enganchan a apoyar cosas que en un momento condenaron y dijeron, no, vamos a enfrentar eso. Aparecen los medios de comunicación hoy que Amnistía Internacional rechaza el nuevo Código Penal. Esta noticia no debía pasar por alto, porque un grupo de organizaciones junto con los movimientos de mujeres en el país tienen todo un plan para seguir presionando para que el gobierno tenga, ya no es derogar, sino que quite ese jodido código que va en contra de los derechos humanos. Un código de injusticia contra el género, fundamentalmente femenino. Entonces, todo eso, porque eso es parte de la violencia institucional que hay en este país. Entonces, llamamos, me gustaría también conocer cuál es tu parecer con un código que no garantiza los derechos humanos en la sociedad o el pueblo dominicano. José Ismael, yo he sido enfático en insistir que todas las legislaciones que ha sometido el Poder Ejecutivo en estos últimos 5 años tienen tendencia hacia el fascismo, todas. El nuevo Código Laboral tiene tendencia al fascismo para negarle los derechos a los trabajadores. El nuevo Código Penal tiene tendencia hacia el fascismo porque inhibe a los ciudadanos de criticar a los que el mismo ciudadano eligió para representarlo en las funciones estatales, y entonces tendrá sanciones de 3 meses a 1 año y penalidades de 2 a 5 salarios por el hecho de hacerle un gesto inapropiado a cualquier funcionario que haya malversado o haya hecho algo malo en la cosa pública. Que me hable, que me diga si eso no es fascismo puro y simple. Y además, ¿qué es eso de la inimputabilidad de los ministros y de la inimputabilidad de los que están en la cosa del Estado cuando son electos por el voto ciudadano? ¿Cómo que no pueden ser imputados? Es decir, yo te golpeo, te machaco y tú no puedes hacerme así y ponerme el dedo así, porque si me pones el dedo así, yo te someto a la justicia y tienes de 3 meses a 1 año de prisión y de 2 a 5 salarios mínimos de multa. ¿Qué es esto? Sino fascismo. Y no te olvides que está promulgada la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. Eso fue promulgada. Simplemente se le hizo un cambio cosmético al Tribunal Constitucional que dijo que que no se había cumplido un procedimiento como tal, pero no le objetó nada. Es decir, que nosotros tenemos esa espada de Damocles sobre la cabeza ahí, esa ley del DNI, y es otra ley fascista. Entonces, ese código
es totalmente inconstitucional desde mi punto de vista. Quizás me digan que yo soy extremista en ese punto, pero es un código totalmente inconstitucional porque le niega los derechos que constitucionalmente a los ciudadanos y a las ciudadanas dominicanas la Carta Magna les consigna. Adelante, Es José. verdad es verdad todo eso, Aristóteles. Eh, Están legislando esos sectores conservadores en el país y esta gente que le prometió también eh, que la cosa iba a ser diferente. Unirse, por ejemplo, a la prescripción de la sanción por problemas de corrupción, eso es ese conjunto de diputados y senadores y políticos, empresarios que le dan larga al asunto y a los 20 años ya eso hay que echarlo para atrás. Y ahí hay ejemplos en en esos estamentos del Estado Dominicano de gente que ha sido señalada, yo, vamos a decir así, porque ya el nuevo código no es para uno estar inventando, pues se ha probado eso, de que se han enriquecido, aunque se le esté dando salida a la cuestión, los casos del pulpo y otros tantos casos, pero ojalá eso se trabaje a tiempo y que en el futuro próximo este pueblo pueda modificar cosas como esa y todas estas que tú señalaste, indiscutiblemente. Un código Ah, fundamentalmente es hecho por hombres, aunque hay mujeres, pero donde han incidido estamentos de la sociedad, de la superestructura como es la religión, que tiene que ellos no van a ser juzgados en ese código, tanto los partidos políticos como los religiosos y así sucesivamente. Bueno, cambiando de camino y el carril, nosotros hemos cuestionado ya en otro momento también la situación en que se encuentra el mundo, como análisis, uno viendo en perspectiva cómo se va con un nivel de fuerza poco a poco, se va haciendo multipolar el mundo, ¿no? Ya no solo es las decisiones de Estados Unidos, aunque todavía persiste, porque este país, Estados Unidos, está en una situación difícil desde el punto de vista institucional. ¿eh? Tiene un presidente que cuando salga de ahí, si está vivo, estará preso, ¿no? Metido, como tú decías, en el caso Einstein, en esto de pedofilia, que no lo perdona. Claro, y en la lucha interna que hay por el poder, eso va a seguir desarrollándose. Claro, no solo la oposición, los mismos republicanos le están reclamando a Donald Trump que lo haga público. Donald Trump lo que hace es poner un caso sobre otro para tratar de apagar esto, pero no, eso no es posible. Por eso, como tú señalabas, Aristóteles, las grandes movilizaciones que se están dando allí en un país, no hablo de la población, sino del estamento como imperio que juega con el problema de la moral, no solo en su país, aunque ellos cuestionan a los otros, desacreditan a los otros para convertirse en el centro, pero son ellos los que han desnaturalizado esto. El caso del presidente norteamericano Donald Trump, que une a los amigos y enemigos contra Estados Unidos. Es decir, sus acciones ha convocado que gente que tiene coincidencia por la acción desaprensiva de Donald Trump, un hombre megalómano, un tipo que se cree lo máximo sin tomar en cuenta que está degradando a su país, que está empujando a que más rápido se hunda Estados Unidos en su pendiente en la que está transitando. Entonces, eso es preocupante que se haya generado este fenómeno en Estados Unidos, cuando son ellos mismos que están hundiéndose el cuchillo, a pesar de que será así, que van a desaparecer como imperio.
claro, no estamos diciéndole a la población y a quienes ven este programa que eso es mañana. Eso es un proceso, es un proceso dialéctico que trae consigo su degeneración, trae consigo la aparición de otro modelo, otra práctica, y ya se han agotado todas esas artimañas para mantenerse y seguir enriqueciendo las élites, no solo de Estados Unidos, sino también del mundo occidental, así mismo, ¿no? Don ¿Qué crees? Alfonso hablaba en un comentario anterior, en este mismo día, miércoles 13 de agosto, que Fidel Castro Ruz, que cumple año hoy precisamente, y vuelvo y lo reitero, señalaba a comienzos de los años 90 de que el fascismo Rusia tendría que combatir al fascismo porque Alemania iba a resurgir, pero en este caso me parece que el enfoque no es Alemania, el enfoque es Norteamérica. El fascismo está resurgiendo, es en Norteamérica, con el respaldo a Benjamín Netanyahu y su genocidio en la Franja de Gaza, que tiene a todo el establishment norteamericano apoyándolo, tanto demócratas como republicanos, porque el lobby sionista aporta muchos recursos en las elecciones de estos senadores, tanto demócratas como republicanos. Entonces, el fascismo está ahí y además Trump ha decidido limpiar las calles de Estados Unidos de las personas sin hogar, pero no les da una posibilidad a dónde los va a meter. Ha construido viviendas para meter a las personas sin hogar a esas viviendas, o lo va a meter a la cárcel de Nayib Bukele en El Salvador por ser pobre. Los va a meter presos por ser pobre. Es decir, no entiendo qué es lo que pretende Donald Trump, y por eso es que se le están levantando tantos estados en contra, y por eso es que se están tirando a la calle los propios que votaron por él, los propios del movimiento MAGA están saliendo a la calle a enfrentar todas estas medidas desastrosas del presidente Donald Trump, hermano José Ismael. Sí, pero Donald Trump no, él vive en la cumbre y ahora en la cúspide, ¿eh? Anda en un avión que le abren el paso a donde quiera, como el helicóptero, ¿no? Entonces no se imagina no piensa él que un 40 millones de norteamericanos viven en la pobreza. Eso es preocupante. Entonces no hay inversiones. El desempleo en Estados Unidos, aunque mejoró ligeramente con Biden, eso ha ido decayendo y persiste la pobreza. Y más cuando tú ves ciudades con gentes que parecen zombies viviendo en la calle, que era a lo que tú te refieres. Varios estados tienen políticas contra ese tipo de gente que no solo son indigentes, sino que gente que lo que gana no le da para pagar un piso en Estados Unidos, porque ganen $1,000. No, eso no le da. Y viven en carros. Hablo de muchos latinos, conozco algunos, que viven en sus vehículos, que se le ha deformado ya la columna de vivir ahí. No solo hombres, sino también mujeres, familia. Allá, en varios estados, se ha prohibido hasta las embarcaciones que tienen alguna gente que no tienen casa y tienen una embarcación y se mueven en el río y van y anclan en determinados sitios, van y los sancionan. Asimismo, los parques, donde tú te vas a encontrar en varios estados que hay un campamento de carpas donde la gente vive, una de forma transitoria y otra de forma permanente. Como se ha combatido, creen ellos, metiéndole sanción a la gente, llevándoselo preso, quitándolo a la fuerza, no es lo mejor. Por eso hemos hablado en otro momento, ya en el comentario anterior, de la crisis, la degeneración que Estados Unidos tiene. Ya Estados Unidos no es el famoso sueño americano,
porque los dominicanos sí todavía estamos confundidos y nos vamos a Puerto Rico, que están en unas condiciones difíciles también, porque ellos también están migrando para la metrópolis o para otros países. Entonces, eso es una situación difícil. Ojalá nosotros nos conviene que Estados Unidos pues mejore sus condiciones, porque tenemos más de 1 millón de dominicanos y dominicanas viviendo allí que sostienen esta economía y que no es valorada aquí el sostén de, de los dominicanos trabajando en los Estados Unidos con el envío de remesas. Hay otros renglones que todavía no hemos arreglado. Por ejemplo, República Dominicana es una meca para producir peloteros. Y los resultados de esos recursos millonarios de los peloteros, que son de los que se lo ganan sin meterse, pues podrá haber, sin meterse al narcotráfico. ¿Dónde están? ¿Qué hace el Estado para captar esos recursos, para que esta gente invierta? No, lo estafan. Oye, vi el caso de un pelotero que compró en 50 millones una tierra del CEA y la tierra ya la habían vendido por otro lado, varias veces. El mismo Estado, el mismo Estado, pues, permite, por ejemplo, que tierras que debía manejar porque eran del CEA, tiene que comprárselas a sectores de la gran burguesía terrateniente en el país para poder resolver casos como el barrio que está de aquel lado, no preciso el nombre, creo que se llama ahora Francisco Alberto Camaño de Ño, donde la gente que estaba ahí tenía que comprar esas tierras. Hay una poca visión, porque el Estado no, tú abordabas en tema anterior, esto de la vivienda, ¿no? Cómo la política para resolver, porque es el Estado, el sector privado construye no para los pobres, pero es el Estado que tiene que atender la parte social, invirtiendo en eso. 58,000 viviendas no son suficientes para albergar el nivel de falta de viviendas que tiene República Dominicana. Ismael, nosotros vivimos criticando desde aquí, sobre todo la gente del PRM, viven criticando al dictador Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSV. Pero en Venezuela se han construido para personas pobres que han sacado de la pobreza 5 millones de viviendas. ¿Cuántas puede arguir el PRM que ha construido para sacar dominicanos de la pobreza y entregársela? Venezuela se da el lujo de decir, hemos construido 5 millones de viviendas y se le hemos entregado a 5 millones de familias que ya son propietarios. 5 millones. ¿Cuántos miles, cientos en República Dominicana pueden decir que tiene una vivienda entregada por el Estado Dominicano, que salieron de la pobreza? Por ejemplo, estábamos hablando de las lluvias. Cada vez que tú pasas por el puente de la 17 y ves Casucha dentro del agua del río Sama, tú te preguntas, una ríada del río Sama, un desbordamiento del río Sama, se van todas esas viviendas que están sobre el agua, no a la orilla, no, sobre el agua del río Sama. ¿Qué va a pasar? Entonces después estamos brindándole a los sobrevivientes una mantita, un colchoncito, una camita, pero ¿y todos los muertos en la ríada? No hay prevención, no se pueden sacar de ahí de la orilla del río y construirle edificaciones modestas para sacarlos de la orilla del río y acondicionar la orilla del río que sea del río, no para la vivienda de un dominicano. Digo yo, así yo estoy de acuerdo contigo. Opinando yo así a lo loco, ¿verdad? A lo loco, es lo que uno vive como dominicano y que la gran prensa pues nos vende que son la cadena hotelera del este, que es República Dominicana, que no es así. Entonces, el sector que mencionaba ahorita es los tres brazos. Zona que todavía, pues, con una gran lucha del pueblo dominicano, capitalino,
y de la zona oriental, pues se logró una serie de acuerdos. Hubo una A gran pesar estafa de que el ahí, gobierno dominicano, ¿eh? que hubo una gran ¿Cómo hay? estafa ahí de unos empresarios Así es, que querían cobrarle las viviendas ahí y los terrenos a los moradores de ahí, y todavía está eso en los tribunales. así es. Pero uno no se debe ir tan lejos. Aquí en la capital, el caso de la zona norte, que pertenece a los Vicini, la gente tiene que pagar esos territorios que fueron ocupados por un problema de necesidad y ellos están cobrando esos solares, los Vicini. Pero hay que Sí. decir además, Ari, ¿sí? No, no, adelante, adelante. Hay que decir que estos problemas hay que tratar de enfrentarlo y hay que presionar. Es necesario que el movimiento social se ponga a la cabeza de las luchas del pueblo dominicano junto con las organizaciones políticas que defienden los intereses de la nación para poder presionar como debe ser eh, estos grandes inconvenientes que sufre nuestra población. No estamos desligados de los temas internacionales, porque en muchos de nuestros países Estados Unidos entonces presiona para empobrecer a la población, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros tantos, cuando no hay Y coincidencia Puerto con ellos. Rico, Entonces, y Puerto Rico después que le vienen y hacen quitaron, un regalito. y Puerto Rico, hermano, que le quitaron el Eh, 50% a la educación en Puerto Rico para subsumir el proceso cultural y creativo del pueblo puertorriqueño. Fue el 50% de los fondos de educación que le quitaron de golpe y porrazo la Junta de Control, oh, de Control Fiscal a Puerto Rico. También lo tienen ahí, lo tienen ahí presionado económicamente para que no puedan proyectarse, para que no puedan proyectar su independencia, para mantenerlo como neocolonia ahí. así es. Ese es un pueblo valeroso y desde Voz para el Cambio, en diferentes momentos se ha sacado a relucir la solidaridad con Puerto Rico, porque el dominicano todavía sigue yéndose en yola a Puerto Rico, cuando la persecución a los inmigrantes ahí, de la policía, de todo lo que tiene que ver con migración, es bestial. Gente que tiene muchísimo tiempo, que está en proceso, son enviados para acá, deportados, que aquí no aparecen en las estadísticas. Claro, hay poco comentario del envío o reenvío de los dominicanos y dominicanas desde Puerto Rico. Puerto Rico tiene una crisis permanente, como tú dices, tanto el proceso de privatización que ha vivido ese pequeño país eh, que lo mantiene Estados Unidos como una colonia, imponiéndole todo con una junta de control, que los recursos no lo manejan los puertorriqueños, lo manejan desde Washington, que son los que imponen todas las medidas en contra de Puerto Rico y también contra nuestro pueblo. Mira, hay una noticia que es importante. Dice que eh, eh, le han subido el precio a quienes den información sobre, hablo de 5 millones de dólares por información para que diga dónde es uno de los jefes de la confederación, si usted le quiere llamar así, al colectivo de bandas que se ha ido apoderando de la capital y que en espacios muy reducidos es que queda o en zona todavía de control del gobierno de, de Haití. No hablo del Estado, porque ahí no hay Estado. Este gobierno que está siendo administrado por una junta que de forma no ha podido avanzar ni aún con el apoyo de Naciones Unidas o la decisión de la OEA, que no es grande, para lo que se ha magnificado la crisis que hay en Haití en los diferentes órdenes, tanto económico, político eh, y cultural, si usted quiere. Haití hoy tiene una cantidad de extranjeros importante, pero ¿qué hacen allí?
Haití es un puente, un centro donde se concentra el tema de las drogas. Mucha de esa droga pasa por República Dominicana. Y ahí están. Cómo se encuentra tanta droga en el este de República Dominicana. Pero no solo por eso, sino que en nuestro país también es un centro de correntía de ese movimiento de droga a nivel internacional. Entonces, Jimmy está siendo demandado, requerido por Estados Unidos y ha ofrecido una recompensa a quien dé información de este personaje que en una media isla, no es media, 27,000 kilómetros de nombre, como diría el poeta, ahí están estos bandoleros confabulándose también con sectores políticos, económicos, y no se ha podido resolver ligeramente el problema de Haití. Hermano, hay que insistir en que la burguesía haitiana es la que ha vivido consuetudinariamente de la crisis que tiene la población haitiana y son apáticos a cualquier tipo de solución que vaya en beneficio de sus ciudadanos y sus ciudadanos. Esa gente no habla, no opina, tiene su propia seguridad privada, tiene sus propias bandas para la seguridad de ellos y de su familia. Y estamos hablando de la oligarquía y del empresariado haitiano. Para ellos no hay crisis en Haití, porque esa crisis solo los beneficia, porque ellos son los que manejan todo el proceso productivo y no productivo de Haití. Y si hay drogas, ellos son los que manejan eso, ese tráfico de droga. Además, yo a veces me pregunto, y no sé si soy un poco exagerado, ¿para qué fue que fue construido el puerto multimodal Punta Caucedo? Porque por ahí es que están llegando los alijos de 1.000, 3.000 quintales de drogas y cosas. Entonces, ¿es del sector privado, es del sector público, es una alianza público-privada? ¿Qué es lo que es? Porque ahora el puerto multimodal Punta Caucedo es el punto fundamental, al igual que el aeropuerto de Punta Cana, para los alijos de los grandes alijos de droga en República Dominicana, vengan de Haití, vengan de donde vengan, es por esos dos puntos donde más, y sin obviar Barahona. Pero el tiempo se nos ha agotado y dele para adelante usted. Bueno, no, agradecer, ¿verdad? Hoy no tuvimos la posibilidad de tener un tiempito más para conversar con los amigos y amigas de Voz para el Cambio. Esta producción estará en las redes sociales, usted la puede visitar y hacer sus comentarios y darle me gusta. Por tanto, nosotros somos un espacio con una visión duartiana. Duarte es el guía de esto y por eso defendemos tanto la nacionalidad, el derecho que el pueblo tiene a vivir dignamente. Así que agradecemos tanto a Aristóteles como todo el equipo de Voz para el Cambio, que mañana estará con un equipo diferente, buenísimo, hablando de los temas nacionales y también aquellos que trasciendan a nivel internacional. Buenos días y gracias, Aristóteles. Hasta mañana.